¿Alguna vez has querido hacer un maquillaje realista con heridas, pero sin gastarte dinero en maquillaje profesional? Pues tranquila que hoy mismo vamos a hacer carne falsa y látex casero para que tú puedas hacer tus maquillajes increíbles para este Halloween sin necesidad de gastar un duro, con cositas que tienes seguramente por casa. Y después os pongo un ejemplo de cómo aplicarlo y cómo hacer heridas que parecen sacadas de película. Preparad papel y lápiz que empezamos con la receta. Muy buenas floretas, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un tutorial que sé que os va a encantar. Os vengo a enseñar cómo se hacen heridas y cortes falsos, pero sin necesidad de ningún producto profesional. Vamos a crear nuestra propia carne falsa y nuestro látex casero y después os enseñaré cómo se tienen que aplicar estos dos productos para hacer heridas que parezcan sacadas de película. Perfectas para Halloween o para alguna sesión de fotos creativa. Si os gusta este tipo de vídeos no olvidéis darle like, suscribiros y activar la campanita para no perderos ninguno de los que os tengo preparados, que aún falta mucho para Halloween y aún quedan cositas pendientes por enseñaros. Pues bien chicas, vamos a ir empezando con la creación de la carne falsa. Y lo primero que tenemos que saber es qué necesitamos para hacerla. Vamos con ello. Los materiales serían 1. Maicena, o sea, harina de maíz. 2. Vaselina. 3. Una base de maquillaje, preferiblemente de tu color. Y 4. Un tarrito donde hacer la mezcla. Y si puede ser que ese mismo tarro pueda cerrarse, perfecto. Si no, pues entonces necesitaremos dos tipos de tarro. Uno para hacer la mezcla y otro para guardarlo. Y con esto ya estaría. Si luego quisiéramos oscurecer un poquito más esta mezcla y no tenemos un tono más oscuro de maquillaje, siempre podemos utilizar cacao en polvo o algo que tenga color fuerte. Pero en principio estos serían todos los productos que vamos a necesitar para hacer nuestra carne falsa. Primero que nada, recordaros los materiales que hacen falta: un sitio donde hacer la mezcla, vaselina, base de maquillaje, maicena y un tarrito con tapa donde guardarlo, o sea, hermético. Vamos a empezar echando una buena cantidad de vaselina y acto seguido lo que vamos a coger es la maicena y vamos a aplicar la misma cantidad que hemos echado de vaselina, pues de maicena. Después vamos a empezar a remover toda esta mezcla y iremos viendo a ojo si necesitamos más harina o si tenemos que volver a echarle un poquito más de vaselina. El caso es acabar teniendo una consistencia que sea bastante más suave que la plastilina. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchos vídeos en los que te dicen que, bueno, la consistencia tiene que ser estilo plastilina, pero al final cuando la aplicas con el paso de las horas se acaba cuarteando. Entonces lo suyo es que sea más bien algo tirando a ligero que no a que esté mucho más duro. Y obviamente las cantidades también no solo dependerán de la consistencia que quieres lograr, sino de la cantidad de carne falsa que quieres hacer. Todo depende del tarro que tú hayas escogido, de la cantidad que necesites, yo qué sé, para un maquillaje, para varios, para estos días. Todo depende de ti. Mientras tú acabes teniendo la consistencia adecuada, eso iréis viéndolo vosotras mismas. Y ahora os enseño cómo ha quedado. ¿Veis? Esta consistencia aún así es demasiado seca. Como veis, se estaba ya cuarteando por los laterales. De hecho, cuando yo lo apliqué al cabo de las horas, se acabó cuarteando demasiado y por eso mismo os lo digo, chicas. Es mejor coger y que esté un poquito más líquida. Esa textura es demasiado seca, así que si podéis aplicarle un puntito más de vaselina que el que yo le he dado, estaría estupendo. Y bien chicas, ahora que tenemos hecha nuestra carne falsa, nos vamos a ir directamente a hacer el látex casero. ¿Y qué necesitamos de materiales para hacer este látex casero? Pues bien, lo primero va a ser un recipiente, al igual que en la carne falsa, pues para hacer nuestra mezcla. Luego necesitaremos harina de trigo. En caso de no tener harina de trigo o maicena, tanto para el látex como para la carne falsa, podremos utilizar también talco. Realmente necesitamos algo que sea en polvo para, pues básicamente, espesar nuestra mezcla. Esto va a hacer de espesante. ¿Qué más necesitamos para
el látex? Pues bien, necesitaremos cola blanca de estas de niños pequeños que no sea tóxica y también necesitaremos agua. Con estos 3 productitos ya lo tendríamos todo. Obviamente pues si necesitamos una cuchara para mezclar y demás, pero lo que son los materiales serían estos. Así que vamos a hacer la mezcla. Lo primero, recordaros los materiales, que sería cola blanca, harina de trigo, agua, un par de cucharas, una para añadir y otra para mezclar, y un tarro donde hacer la mezcla. Vamos a empezar añadiendo la cola blanca y después la harina, en principio a partes iguales. Lo que pasará será que se quede como una pasta, por lo tanto lo que vamos a tener que hacer es añadir agua. Aparte, yo también le añado un poquito más de cola blanca porque a mí me gusta que el látex se quede bastante fuerte y que al aplicarlo al final lo que yo ponga se quede bastante duro. Esto ya a gusto de cada una. Eso sí, tiene que quedar en una textura muy ligera, líquida. Por lo tanto, después lo único que he hecho ha sido ir añadiendo agua y agua y agua hasta tener la consistencia que quería. Esto va a ser muy importante que lo guardemos en un tarro que tenga tapa, porque si no, esto se va a secar, no deja de ser cola blanca y al rato o a las horas se va a quedar totalmente seco. Así que si lo guardáis en un tarro con tapa podréis tenerlo un par o 3 de días. Y ahora os enseño la consistencia que tiene que tener. Y ahora que ya tenemos hechas nuestras 2 mezclas, vamos a pasar al maquillaje, que primero voy a empezar con el de carne falsa. Me gustaría hacer una herida que venga desde aquí, pasando por aquí hasta llegar un poquito hasta la mejilla. Y en este caso sí que vamos a necesitar de primeras algo que sea así, tipo espatulita pequeña, para ayudarnos con la aplicación. Lo primero que vamos a hacer va a ser coger un poquito de carne falsa y lo que vamos a hacer va a ser manipularla y hacer lo que sería un churrito. Entonces vamos a hacer el churrito y esto pues dependiendo de cómo queráis que sea de ancha, lo vamos a hacer más ancho o no. Recordemos que en el maquillaje menos es más. Cuando tengamos una cosita tal que así, vamos a colocarlo más o menos donde queramos. Yo lo que veo es que lo he hecho demasiado largo, así que vamos a cortarlo. Y ahora pues mucho mejor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como no se engancha al principio, vamos a coger pegamento de pestañas y lo vamos a poner donde va a ir este churrito. Dejaremos que se seque un poquito, unos 30 segundos, un minuto máximo, y entonces aplicaremos el chorrito que hemos hecho de carne falsa justamente aquí. Y entonces empezaremos a manipularlo con la espátula para poder integrarlo en la piel. Y si tenemos cerca lo que sería un ventiladorcito o algo así, pues nos podemos ayudar con él. Y pues nada, así nos ahorramos tiempo. Y bien, ahora sí, lo que voy a hacer va a ser poner la carne falsa y voy a quitar este pedacito de aquí que nos sobraba. Y vosotras no os preocupéis, confiad en el proceso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues bien, vamos a coger la espatulita y vamos a empezar a aplanar esta herida por ambos lados, integrando con la piel. Y si sobra, pues nada, lo volvemos a poner en el bote.
Como veis, también me está ayudando mucho de las manos. Y ahora que lo tenemos así de integrado, lo que vamos a hacer va a ser con la propia espatulita hacer en medio lo que sería la herida. Y ahora empezaríamos a maquillarlo. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Pues bien, yo lo que voy a estar utilizando son aguacolores, a lo mejor sangre falsa y esta esponjita que es para hacer pues tema arañazos, salpicaduras y demás. Os voy a dar alternativas. Si no tenéis aguacolor negro, siempre podéis utilizar una sombrita que sea en crema negra o podéis utilizar un lápiz negro o incluso podríamos utilizar eyeliner, pero este es en este formato que si le aplicamos agua se convierte en líquido. ¿Qué más voy a utilizar? Voy a utilizar este aguacolor que es estilo así granate y la sangre falsa. ¿Qué podemos hacer como alternativa? Pues tenemos una paleta con algún rojo, podemos rascar un poquito y aplicar un poco de agua o fijador de maquillaje en spray, hacer como una pequeña pastita y con eso ya tendríamos así el efecto sangre. Y si no tenéis esta esponjita, que no tenéis por qué tenerla, siempre podemos coger un papel de cocina, arrugarlo y hacer así. Hará el mismo efecto. Entonces, vamos a empezar a maquillar esto. Y ojo al dato, si vemos que nuestra carne falsa se nos cuartea mucho al aplicarla, lo que vamos a hacer va a ser volverla a colocar en el bote, coger nuevamente vaselina y hacerla un poquito más líquida. No tiene que quedar textura plastelina, sino un poquito más suave que la plastelina, sino más. Eso lo iréis viendo vosotras conforme lo vayáis aplicando en el rostro. Lo primero para maquillarlo va a ser coger polvos translúcidos, polvos sueltos mismo, y aplicar en la carne falsa. Y ahora, preferiblemente con la base de maquillaje que hemos hecho la carne falsa, vamos a maquillar esta herida. Y a la par lo que voy a hacer va a ser maquillar el rostro con el mismo color para que sea lo más similar posible. Y ahora que lo tenemos así, vamos a coger un pincel pequeñito y fino y nos vamos a ir al agua color negro. Y nos vamos a ir al centro de lo que sería la herida. Y con esto estaremos dando profundidad a la herida. Y ahora nos vamos a ir al agua color granate o rojo y vamos a empezar a dar unos toquecitos justo por fuera de lo que sería la herida. Y ahora sí voy a coger lo que sería la sangre falsa, la voy a poner en la paletita. Voy a coger la esponjita, la vamos a impregnar y voy a dar toquecitos en el borde para disimular. Y si queremos darle un poquito más de realismo, vamos a coger nuestra paletita de sombras y vamos a darle unos toquecitos de colores
como verde, amarillo o azul, y sí, de estos colores. ¿Por qué? Porque al final son los subtonos que tendría un moratón. Y para darle un poquito más aún de realismo, vamos a coger la sangre y vamos a poner alguna gotita en la propia herida. Y ya tendríamos nuestra primera herida con carne falsa. Entonces nos vamos a ir ahora al látex. Y esta vez, ¿qué necesitamos? Pues bien, obviamente nuestro látex casero, trocitos de papel, puede ser de baño, de cocina, de lo que tengáis. Y de nuevo, pues todo lo que hemos utilizado para maquillar esta herida. Vamos a empezar con un pincelito aplicando donde vamos a poner el látex, que en este caso yo voy a hacer así un cortecito como si fuera la sonrisa del Joker, vamos a decirle. Y vamos a poner más o menos por aquí. Y vamos a dejar que se seque un poquito. Y vamos a coger un trocito de papel e intentamos darle la misma forma que hemos hecho al aplicar el látex. Y una vez puesto, vamos a volver a impregnarlo de nuestro látex. No tengáis miedo de pasaros, en este caso no. Con la carne falsa sí que es más un menos es más, pero con el látex siempre podemos impregnar el papel que no va a pasar nada. Y vamos a ir repitiendo este proceso. Y a la vez lo que voy a hacer va a ser intentar integrar lo que son los bordes, porque al ser papel se va a acabar disolviendo e integrando en la piel. Y esto lo que nos va a ayudar es a tener un resultado más real. Y ahora que ya lo tengo más o menos como quiero, lo que voy a hacer va a ser dejar que se seque. Y lo mismo, si tenéis un ventiladorcito podéis utilizarlo para ir más deprisa en este paso. Y ahora que ya está seco, vamos a coger unas tijeritas pequeñas y vamos a empezar a abrir esta herida con mucho cuidado de no hacernos daño. Y como bien habéis podido ver, de primeras se me ha rasgado por aquí y esto pasa
Lo primero, por mala aplicación, tenemos que poner capa a capa y no darle muchísimo con el pincel. Yo he pecado por querer integrar demasiado con la piel, pero no pasa nada. Lo que tenemos que hacer es volver a aplicar nuevamente papel y también algo muy importante es dejar que se seque. Es posible que tengamos que estar 10 minutos, 15 esperando a que se seque de verdad. Porque yo al abrirlo yo pensaba que estaba seco, pero solo estaba seco por fuera, que es la capa más externa, por lo tanto la que más rápido se va a secar. Pero tenemos que esperar a que todas las capas estén secas. Así que he vuelto a aplicar una vez tenía abierta la herida, el corte, como queréis llamarlo, y ahora voy a dejar que de verdad se seque del todo. Y ahora sí que sí está completo y totalmente seco. Voy a coger nuevamente los polvos de talco y voy a pasar por encima. Y voy a hacer el mismo proceso que he hecho con la otra herida. Vamos a maquillarlo. Y vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a poner la parte de dentro en negro. Y ahora que lo tenemos así, de nuevo vamos a coger el rojo y vamos a empezar a dar toquecitos por lo que serían los bordes. Y con la propia esponjita voy a darle unos toques. Y vamos con la sangre. Y con un pincel también podríamos coger y empezar a aplicar la sangre de esta forma que queda bastante natural. Y lo mismo, pondré un poquito de amarillo, de azul. Ya tendríamos el maquillaje completa y totalmente hecho, pero si queremos añadirle aún más realismo, podemos coger un poquito de hilo y empezar a dar unas puntadas.
y ya lo tendríamos totalmente terminado. Como bien os decía, podéis hacer esto de poner un poquito de aguja e hilo e intentar como cerrar la herida para darle un poquito más de realismo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, floretas. Espero que os haya gustado este tutorial de heridas y cortes realistas sin productos profesionales. Y no olvidéis etiquetarme si lo probáis en este Halloween en todas las redes sociales posibles, habidas y por haber, porque yo estoy deseando veros. Y si no es así, pues nada, espero de verdad que os haya gustado. Y como siempre, no olvidéis darle like, suscribiros, comentad qué os ha parecido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao, floretas!